Y hola Scorpio, ¿cómo te va? Mi nombre es Mati Yatiel, esto es Tarot de Coherencia y vengo a traerte tu lectura semanal. Esta lectura es para Scorpio, de Sol, Luna Ascendente, también puedo aplicar Venus. Scorpio, esta semana para ti va a ser que va a haber como una especie de sed de querer conectar muchas cosas a la vez de manera mental. ¿Escuchaste? Va a haber como una especie de estar sediento o sedienta en querer conectar algo que piensas o alguna idea puntual que pensaste o emergió en tu cabeza. ¿Sí? Vas a tender a querer romper como cierta limitación cotidiana, como una especie de querer encontrar respuestas, a romper algo que te limita cotidianamente. Algo que te muestre el panorama completo. ¿Sí? Va a haber como muchos planes de viaje. Puede ser corto o largos. De corto alcance o de largo alcance. Con respecto a tu energía, negociar posiciones. Va a ser un ámbito muy propicio para negociar posiciones. ¿Escuchaste el bocinazo amistoso hace un rato? Ok, es como que Scorpio se queda así y de golpe te dice, alguien atrás te dice, vamos, hay que avanzar. Ya el semáforo se te puso a tu favor. Dale, vamos, avanza. ¿Sí? Algo te pide avanzar en dar respuestas o en conseguir respuestas. ¿Sí? Sobre lo físico material, va a haber avances contundentes en trámites legales, certificaciones académicas o certificaciones puntuales. Importaciones o negocios al extranjero también es muy propicio, una semana muy propicia para activar cuestiones puntuales de esa índole, de esa situación. Si hubiera que colocar un subtítulo, es la materia se expande rompiendo limitaciones. ¿De acuerdo? Y esta semana va a ser propicia para romper ciertas limitaciones en tu vida. Escorpio, vamos a ver escuchar cómo tiene que entender tu sombra ante esta situación. Azaraza la nananza. Ya empezamos con el susto que casi me da la carta. ¿Por qué? Porque Virgo, casi todas las cartas invertidas. Y a Libra, casi todas las cartas invertidas, pero a diferencia de Virgo, Libra le indicaba algo que era para un avance. Entonces, me asustó de entrada porque creía que era una carta invertida también. ¿Eh? El 10 de oros en tu sombra, me está indicando intuición aguda. Intuición aguda. Pero es una carta que extrae en tu sombra, no en tu actitud. Con lo cual es una intuición aguda, no del todo consciente. Pero sí percibes como que el otro como que me guarda secretos al no decirme las cosas al completo. Eh, el vecino empezó a hacer tal cosa que eso no solía hacer. Mi mamá me manda mensajes o mi padre me manda mensajes que no solía mandar mensajes así, con ese estilo, con... Entonces empiezas a
Porque el otro no cambia. Hay algo que está cambiando dentro de ti. Y es que hay algo que se está despertando. Estos momentos son propicios para eso, ¿sí? Cuando hay un estelio en cáncer, cuando además Júpiter ingrese a finales de este mes en Leo, ¿de acuerdo? Como que muchas personas están teniendo muchos sueños simultáneamente, tú eres uno de ellos, ¿sí? Cuestiones que son para unir ciertas piezas de un rompecabezas. Lo que ocurre es que si eso se sigue utilizando de manera inconsciente y no vuelves consciente el inconsciente, eso te está utilizando a ti, ¿de acuerdo? Eso sería como ver una película y no querer comprender la trama, más bien que fluya y que siga de largo. ¿Dónde está el gusto de disfrutar una película o una serie de esa manera? ¿Se comprende? Entonces, hay como una especie de intuición afilada, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿se está utilizando como corresponde o eso te está utilizando a ti para otra cosa? Como distracción, por ejemplo. Escorpio, vamos a ver escuchar, pero es una hermosa oportunidad para revelar o que ciertas o brindarte ciertas respuestas a ciertas situaciones que tú querías que eh, conseguir, encontrar, ¿de acuerdo? ¿Cómo tienes que tener tu actitud ante esta situación, Escorpio? ¿Ves por qué me anticipaba que no iba a estar todo del derecho? Rey de copas en tu actitud. Rey de copas invertido en tu actitud. La... Hay como una especie de switch o una especie de interruptor para que lo entiendas mejor. Hay como una especie de interruptor que está ahí y es como que Scorpio espera que otro active ese interruptor por ti. ¿Sí? Lo que ocurre es que nadie está activando ese interruptor. Es como que tú estás en la vereda de enfrente esperando que alguien active ese interruptor para ver si algo pasa. ¿Por qué? Porque Scorpio es curioso o curiosa en querer comprender qué pasa si qué activa ese interruptor. Pero en lugar de ir tú y activar ese interruptor, esperas que otro vaya y active ese interruptor ¿para qué? Para satisfacer tu curiosidad. Ahora entiendes por qué hay una intuición, pero no hay una intuición afilada que sea consciente. ¿Esto qué significa? Si ese interruptor apareció ahí y nadie activa ese interruptor por ti, significa que ese interruptor está para ti. Ese interruptor no necesariamente tiene que ser literal, ¿sí? Es un interruptor simbólico inclusive. Nadie se da cuenta que tal cuestión está ocurriendo en la empresa. Si los demás no se dan cuenta y tú sí, entonces es eso que te señala directamente a ti, no ajeno a ti. ¿Se comprende? No ajeno a ti. Trasladar la empresa con tu familia. Ninguno, ni mi hermano, ni mi conocido, ni mi tío, ni mi tía, ni nadie se da cuenta de que tal está haciendo tal cosa. Pero si eso lo ves tú y no lo ves a otra persona, significa que el mensaje para ti, no para eso los demás. Ahí está el chiste. ¿Eh? Ese chiste que te chista para llamar tu atención. No paré como pollo sin cabeza. Es para utilizar esa intuición con estrategia y táctica.
Porque al inicio de la lectura ya te mencioné, las cuestiones están dadas para que para encontrar las piezas y los puzzles las piezas, las personas y las situaciones propicias para hacer eso puntual. La cuestión es que la dirección la tienes que tomar tú, no otro. ¿Se comprende? Escorpio, vamos a ver y escuchar cómo tiende a entender tu palabra ante esta situación. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Prácticamente los 4 signos del medio se invirtieron. El emperador invertido. El emperador invertido. En tu palabra. El esperador. El esperanzador. Que otro va a hablar por ti. El esperador de que el otro va a hablar por ti. Esto es como, por ejemplo, esa dinámica entre parejas que él o ella le dicen qué hacer a él o a ella y lo termina haciendo él o ella y no el otro. El otro simplemente lo dice, pero el que lo termina diciendo es el otro. El que lo termina haciendo es el otro. La otra persona simplemente es como que toca el botoncito y el otro hace las cosas. Bueno, acá ocurre algo diferente que cambia esa dinámica. Te está indicando mucho tiempo ocurrió de que tú decías, quiero esto. Bueno, te lo traía o llegaba a ti. Ahora te está indicando, ¿quieres algo? ¿Quieres encontrar respuestas? Ya no va de pedírselo al otro, no va de hacerlo, apretar el botoncito y pedirle tal cuestión a fulano o fulana de tal. No tocas ahora ese botoncito puntual que te mencioné antes, porque entiendes que, de manera inconsciente, entiendes que si lo tocas, otro no va a accionar eso que toques. ¿Se comprende? Te va a tocar a ti accionar eso que tú mismo accionaste. ¿Se comprende? Entonces es como que una palabra como dormida, a medias, ¿sí? Lo digo pero no lo digo completo. Lo digo pero no lo digo completo. Como un escorpio tirando indirectas, pero no siendo directo directa. ¿Se comprende? Vamos a seguir indagando. Escorpio. Vamos a ver y escuchar cómo tiende a entender tu cuerpo ante esta situación, Escorpio. Cómo tiende a entender el cuerpo de Escorpio. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Tres cartas invertidas, pero ¿de qué lado? Casualmente de la actitud. Después que se activó la actitud, ahí casualmente es donde empezaron a emerger cartas invertidas. ¿Por qué? Te niegas a soltar el pasado. Te niegas a soltar lo que fue tu mundo en alguna vez. Y ahora entiendo por qué no aprietas ese switch, porque ese switch sería alejarte
del típico escritorio donde tiene todo el ángulo, donde espía y controla a todo el mundo. Ya esa vista, si tú aceptas encender ese switch, no tendrías las mismas vistas que tienes ahora. Entonces ahora Escorpio, ¿con qué se distraería? Ahí está la cuestión. ¿Ves que el tipo de lecturas no es para nubilizarte? El tipo de lecturas no es como cualquier otra lectura. Acéptalo, acéptalo. Este tipo de lecturas no es como cualquier otra lecturas. Acá aprendes o aprendes. Si tú quieres, por supuesto, nadie obliga a nadie. Escorpio, tenemos la muestra de sangre, la muestra de orina, la muestra de tejidos. Ahora analizaremos esas muestras para una respuesta superior. Y el análisis es... Esto mismo es para que consideres lo que aún no has considerado de ti. Pero lo consideras porque lo tienes en cuenta, aún de manera efímera. El as de espadas, el as de espadas, en el análisis me indica eso. ¿Sí? Hay algo que lo entiendes perfectamente. Observas el aura alrededor de la persona que está empuñando esta espada. Entiendes perfectamente ciertas cuestiones puntuales de ti. Lo que ocurre es que no accionas. Siempre es accionar porque el tránsito o la situación te haga accionar, pero no lo haces por tu cuenta. Y ahí está el grave error de que eso te empuje a ti a llevar a situaciones que tú después no quisieras que ocurran. La carta también te está indicando, hay algo que se está dirigiendo a ti como una oportunidad además de una oportunidad, porque es una oportunidad, también eso mismo te ayude a coronarte a ti en el lugar que te corresponde. ¿De acuerdo? Y si tú no ninguneas o miras para el otro lado, eso mismo te va a ayudar a sacarte una mochila de piedras de encima. ¿De acuerdo? Es como una especie de transición donde todo lo no considerado antes ahora se alinea para que lo consideres sí o sí. Y si tú no lo consideras, por algo el lado de tu actitud tiende a tender a bloquearse, con lo cual si es algo de tu actitud, es algo que se va a bloquear si tú no eres consciente de lo que no. Si tú no eres consciente de lo que no, lo que sí va a tener atadurías, va a estar eh, en un proceso de encarcelarte a ti cada vez más. ¿De acuerdo? Más aún si tú eres consciente de ello. Se comprende la gravedad del asunto, por eso tres cartas invertidas en un ángulo específico. Escorpio. Vamos a ver y escuchar cómo tiende a atender ese consejo que nos dan las cartas ante tu situación. El consejo para Escorpio. ¿Ves? Sota de espadas. As de espadas, sota de espadas. Es algo para empuñar, pero para que tú lo utilices para resolver algo que ya entiendes, aunque sea a cuentagotas de ti. Porque esa espada también la puedes utilizar en la otra vertiente, en la vertiente de atajarte. Me atajo cuando el otro me indica o me aprieta el push. Y si el otro aprieta el push, no es para joderte. Es porque, por más que no quiera, ejemplo, está en un transporte público, ¿de acuerdo? Subte,
el bus, colectivo, como lo llaman en tu país. Y hay mucha gente, y están todos prácticamente apretados, ¿sí? Hay gente que está parada, viajando parada, ok. Y justo tú por ahí, fue un día caluroso, que tú fuiste por ahí a la playa o fuiste a un lugar y por ahí estuviste en el sol durante muchas horas en épocas de verano y te quemaste. El otro, por más que no quiera, entre el cimbronazo del colectivo y demás, sin querer, te va a tocar. Y tú te la puedes agarrar con ese otro o entender, che, fue la misma inercia del colectivo que hizo empujar a otra persona. Punto número dos, si no quería provocar esa situación y hubiera esperado el otro. ¿Se comprende? Entonces, tú puedes utilizar la escena para atajarte de la escena o para empuñar la dirección específica. ¿De acuerdo? La carta está indicando. Hay muchos elementos que ya Scorpio ya considera. Lo que pasa que, te lo digo sin filtro, Scorpio se está haciendo el boludo, o la boluda. Por eso las tres cartas principales están al inverso. ¿De acuerdo? Porque estamos en un periodo, estás en un periodo, Scorpio, donde eso ya no se puede ignorar. Y si tú esperas que los tránsitos te apacigüen o te traten de resolver los temas por ti, eso no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Porque los tránsitos simplemente incrementan lo que hay. No es que cambian o modifican cuestiones puntuales de tu vida. ¿De acuerdo? Si los tránsitos, por ejemplo, como ese Leo ese Júpiter en Leo al final de este mes, se activa, se va a expandir en fuego lo que tú consideraste o no consideraste. ¿Se comprende? Entonces, por eso el universo como que te está llevando hacia un punto en el que ya no lo puedes no ignorar. ¿De acuerdo? Por eso personas o escorpios que se van a sentir un poco en la vertiente pasiva, decepcionados o decepcionadas. En la vertiente activa, van a sentirse como traicionados, se van a sentir como ninguneados, se van a sentir como que le dijiste y casualmente por ahí le explicó a alguien de manera lo más suavizante posible, pero justo como le tocó la llaga, se queja por la llaga y no en reconocer, mira, ahí estaba la llaga. Eso que tanto eh, me, me enciendo no es para encender respuestas, más bien para atajarme ante esa situación. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? No lo tomes personal. Y esto lo aclaro por una cuestión de que alguien malinterpretó un comentario del cual yo establecí. ¿Sí? Hay una persona que malinterpretó un comentario en las lecturas anteriores y lo tomó como algo que, y me puso palabras que yo jamás dije. Guarda con eso, porque la persona que se confunda o lo malinterprete o lo tome como personal e intente ningunear al canal, eso se le va a volver en contra. Y cuando se le vuelva en contra, la primera carita que se le va a aparecer cuando eso se le vuelva en contra será la mía, indicándote, viste por qué carajo no te tienes que tomar nada personal en la vida. Y si te lo tomas personal, razón de más para entender eso es lo que viniste a aprender en esta encarnación. Y si eso lo sigues ignorando en tu encarnación, en la siguiente va a ser peor porque el maestro apunta a que no tenga que estar repitiendo 200 millones de veces el curso. ¿Se comprende? Entonces cada vez más va a haber situaciones para decirte, dale, movete, eso está para aprender, no para que lo tomes como algo personal. Si lo tomas como algo personal, razón de más para no evitarte ese camino. Porque cuanto más te lo evites, más se va a reprimir lo que tú después va a ser imposible en algún momento tratar de contenerlo, porque ya lo contuviste lo suficiente. Pero eso estaba ahí, viste, para fluir, no para que después salga un The Walking Dead. ¿De acuerdo? Mis lecturas son así porque atravesé un montón de cosas en mi vida. Y si alguien cree que, porque eso le afecta de manera personal lo que digo, y lo toma como una cuestión personal, y después me puedo escribir lo que sea, me banqué un montón de cosas en mi vida. ¿Te pensás que alguien que se le agarre el ataque de caspa me va a hacer algo a mí?
Entonces, eso que me intente hacer a mí, se lo está haciendo a sí mismo o a sí misma. Por eso, aclaro por lo ocurrido la semana pasada, no, la anterior. Guarda por tomar una lectura de manera personal, porque acá se está para ayudar y guiar. ¿No te gusta? Tres patitas afuera. Yo no, me diferencio de los demás, los religiosos, todos ese tipo de gente, quiere acaparar gente, acaparar gente. No, yo demuestro, ¿querés ayuda? Demostrá que querés ayuda. ¿Querés guía? Demostrá que querés guía. Y yo te ayudo enormemente. No tengo drama en ayudar, pero ayuda a quien realmente reciba. No aquella que aparenta una buena persona en realidad. Cuando le apretas el push, le agarra el ataque de caspa. ¿Por qué? Porque otro encendió el switch, encendió el botoncito que no se atrevía a encender por sí mismo. ¿Se comprende? Es porque estas lecturas realmente te impulsan a ayudarte a tu vida. ¿De acuerdo? No hablan gansadas, uñas de 80 centímetros, con revoques de 40 centímetros, y después hablan las mismas gansadas 200 millones de veces. Y para aquellos que no entienden que dice, se habla mucho y dice poco, porque siempre habla 2 más 2, 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 y vas a tener en cuenta que es 2 más 2, de tanto 2 más 2. Pero aquello que usualmente nunca te atreviste a consultar, nunca te atreviste a resolver en tu vida, ahí sí va a ser más difícil entenderlo. Como hice poco, hice poco, hice poco. Uno dijo, eh, el título no llena las expectativas. Un título te tiene que llenar las expectativas, pero el tamaño de tu deseo es menor al de una hormiga. No por lo que simbolice la hormiga, porque la hormiga es capaz de levantar lo inlevantable, pero digo por el tamaño. Y ahí se queda. Entonces, yo los títulos no los elijo por marketing. Ahí va a traer más gente. Ahí va a traer, porque si lo ves desde ahí, no evolucionaste un carajo. De entrada te lo digo. Y lo digo para ese tipo de personas que ponen sus comentarios tan idiotas, que son tan pequeños que no le cabe la menor duda de que son pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado venir acá al canal de manera prepotente y de manera que se lo tomen a personal. ¿De acuerdo? Porque eso mismo se lo va a volver en contra. Acá está para ayudar, no para hacerse los boludos. ¿De acuerdo? Porque ya tenés tu vida, la vida de esa persona, la que suele comentar eso, ya el inconsciente le tomó de boludo, boluda. ¿De acuerdo? Este es un canal disruptivo. Si te gusta, eres bienvenido, bienvenida. No te gusta o lo tomas personal, hay miles de personas más en la fila, ¿eh? Así que, tranqui. Escorpio, vamos a ver y escuchar cómo tiende a atender esa energía que te va a estar acompañando a ti a lo largo y a lo ancho de esta semana. ¿Ves? Es algo para impulsarte, ¿sí? Es algo para impulsarte, para darte una base lo suficientemente sólida para que luego logres sostener tu propósito o lo que quieras hacer en tu vida. ¿Ves? No es algo para que te agarre el ataque de The Walking Dead, de los muertos vivientes. La luna invertida en la energía que te va a estar acompañando a ti. Es una energía que te va a ayudar a salir de ese cascarón mayábico, maya es ilusión. Salir del cascarón mayábico, porque llega un momento que el cascarón, más tarde o más temprano, alguien o algo externo lo va a romper.
para que te la tengas que ver sí o sí, con lo que nunca o que quizás siempre quisiste proteger, con ese cascarón. Y ese cascarón, ¿sí? Te vas a encontrar, porque para encontrarte a ti mismo, a ti misma, ese cascarón te va a servir para reconocer de que lo que guardaba ese cascarón era simplemente una ilusión. Nada más. Me desilusionaste. Y más bien, boludo, más bien, más bien. ¿Qué querías? ¿Parecer toda tu vida pajero pajera con la ilusión? ¿Eh? ¿Eh? Las energías que te movieran con el sistema de Walking Dead. ¿Querías estar toda tu vida ilusionado, ilusionada? Es un problema, no una solución. ¿Por qué? Porque por la ilusión, no tener claridad en la ilusión, provoca que después la flecha en la que tú quieras ¿eh? dirigirte como meta, como propósito, después se vaya a cualquier lugar. ¿Se comprende? La luna invertida te va a ayudar a no ilusionarte, a desilusionarte, sí. Porque gracias a eso, bienvenida o bienvenida o bienvenido a tu encarnación. Porque la encarnación no siempre va a ser aleluyas y albricias. ¿De acuerdo? Sobre todo, y aún con aquellas personas que han querido tratar de reprimir o ocultar cuestiones que más tarde o más temprano había que responder ante ello. ¿De acuerdo? Escorpio, vuelvo a aclarártelo, esto no es nada personal, nunca lo es. Si tú lo dejas que lo sea, eso después se te va a volver en contra. ¿De acuerdo? Eso es muy importante aclararlo. Por eso, cada cierre abriente te menciono, te quiero mucho. ¿Sí? Para indicarte, esto no es nada personal, nunca lo es. Escorpio, aquí la voy a dejar. Ojalá te aporte, ojalá te sirva. Recuerda que si bien esto es una lectura general y si bien esto es una lectura para Escorpio, no va a resonar para todos los Escorpios. ¿De acuerdo? Avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en el contexto que tú te encuentres. ¿De acuerdo? Y ahora sí, suscríbete si aún no te has suscrito a esta maravillosa comunidad de evolución. Y si lo haces, recuerda activar la campanita. Así YouTube te avisa todas las veces que suba un nuevo video a este canal. ¿De acuerdo? Mi nombre es Mati Yatiel, esto es Tarot de Psicoherencia, te quiero mucho, te veo ahí. Si quieres ampliar todo lo que de las lecturas hemos o vamos ubicando, si quieres ampliar temas o contextos que agrego y que agregaré en las lecturas, Más Historia es el mejor lugar para profundizar todo esto, ¿de acuerdo? Más Historia hablamos sobre temas de preguntas existenciales, respondemos preguntas existenciales, hablamos sobre temas que muchos no quieren hablar, o muchos hablan pero no muchos profundizan, ¿de acuerdo? Hablamos sobre, damos respuesta a aquellas preguntas que quizás no muchos se las quieren responder, aún con tanto ese entusiasmo de preguntarlo, pero no muchos te lo responden, ¿de acuerdo? Y si algunos te lo responden, de todas maneras, siempre queda una cuestión del éter, ¿sí? En el aire. Y Más Historia es para clarificar todo eso, ¿de acuerdo? Es para iniciar un camino de evolución. Un camino que te ayude a unir la teoría con la práctica y precisamente a utilizar eso mismo que aprendas en la práctica. ¿Dónde en todo esto me sirve en mi vida cotidiana? ¿Dónde todo esto me sirve para integrarlo en mi día a día? ¿De acuerdo? El despertar de conciencia no es simplemente entender y comprender, es dónde eso es aplicable en mi vida. Y gracias a eso, eso mismo deja de ser como una especie de eh, incertidumbre, por así decirlo, porque eso es lo que muchas personas que recién están despertando a nivel consciente, porque se dedican ahora a leer estos temas, a ver estos temas, ¿de acuerdo? Tienen como una especie de sensación encontrada
¿de acuerdo? Entre su viejo yo y su nuevo yo que quiere emerger. Acá en Más Historia damos respuesta ante todo eso. ¿Por qué duele despertar de conciencia? ¿Qué efectos trae al respecto si tú avanzas en ese despertar de conciencia? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te ayuda si tú decides este hermoso camino de evolución? ¿De acuerdo? Todas esas preguntas, todos esos contextos se responden en un camino que no se da por la cantidad de contenido. Y esto es muy importante aclararlo. Se da por la calidad del contenido. ¿De acuerdo? Y eso no muchos lo pueden decir. Así que te invito, ¿de acuerdo? A que te sumes a Más Historia si tú quieres, por supuesto. ¿De acuerdo? Link en la caja de descripción.